Quienes traen el paramilitarismo a Colombia y a Latinoamérica son los gringos. De eso no hay ninguna duda. Esta afirmación está documentada por la historia contemporánea y solventada en miles de páginas de documentos públicos y de explícitas declaraciones oficiales. Los uniformados colombianos fueron corrompidos por los altos jerarcas de la extrema derecha fascista norteamericana. Gracias a las doctrinas republicanas que han permeado a los Estados Unidos, hoy tenemos en Colombia unas fuerzas militares desprovistas de pundonor, criminales y envilecidas que llevaron la guerra sin el menor rasgo de humanismo, empoderadas por el mal y aliadas de las más oscuras organizaciones criminales del país. Del norte llega a Latinoamérica la Escuela de las Américas US Army School of Americas, a enseñarle a nuestros militares cómo torturar, asesinar y corromper de forma estratégica y velada como práctica paralela al entrenamiento institucional. Desde Argentina hasta Panamá y de ahí para arriba hasta llegar a la frontera californiana se siembra la semilla del paramilitarismo. El dolor exacto, en el lugar exacto, en la cantidad exacta para obtener el efecto deseado. Así enseñaba en sus cátedras magistrales Dan Mitrioni, agente de la CIA experto en torturas. Ralph McGee, otro de los agentes ya retirado, quien dio fe de los escuadrones de la muerte que organizó y entrenó dicha agencia norteamericana desde 1952, y William Yarborough, comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg, recomiendan como necesidad vital de los ejércitos latinoamericanos la creación de organizaciones antiterroristas y grupos de guerra anticomunistas ajenos a la fuerza, que según sus propias palabras debían ser organizados como un gran ejército paramilitar para accionar violentamente en contra de la oposición. Los políticos colombianos le hicieron caso. Los vínculos de la policía y el ejército colombiano con el paramilitarismo, el crimen organizado y las formas de criminalidad estatal no pueden ser más evidentes. En la nómina de los grupos delincuenciales se encuentran desde soldados hasta los más altos mandos del ejército colombiano, a tal punto que el comandante supremo de todas las fuerzas, el presidente actual, Iván Duque, es un funcionario público elegido por la mafia y al servicio de los carteles de la droga.
Nuestra institucionalidad está completamente narcoparamilitarizada y los oficiales históricamente han obrado en consecuencia. Quien bautizó al general Rito Alejo del Río como el pacificador de Urabá fue Álvaro Uribe Vélez, su mecenas, amigo y mentor. El Matarife siempre le reconoció sus logros y méritos. Del Río, junto con el general Jaime Uzcategui Ramírez, determinó y coordinó varias masacres, entre ellas la de Mapiripán, en la que las autodefensas torturaron y descuartizaron en el matadero del pueblo a 49 personas. También asesinó líderes sociales y se tiene como otro de los oficiales que participaron en la muerte del periodista y humorista colombiano Jaime Garzón. Llegó un grupo de soldados, pero que no eran soldados, que eran paramilitares. Eso es lo que llegaron. Llegaron aquí y requisaron el pueblo, mejor dicho, unos 150 soldados de esos. Y en la primera noche sacaron unos 6 y los tiraron al río, los mataron, los rajaron la barriga y los tiraron al río. No les pegaron tiros, sino un simple machetazo en todo el pescuezo, que le bajaron la cabeza al otro lado. ¿Por qué se va de Mapiripán? Porque es que aquí no hay trabajo, no hay nada y no, con susto por la gente que había. ¿Estás asustada por qué? Por la gente que había. ¿Qué pasó? Pues hubieron masacres. Del Río siempre fue un lacayo servil de las AUC. Don Berna, de forma irónica, lo llamó para que se desmovilizara con los comandantes paramilitares y aseguró que el general era un miembro orgánico del paramilitarismo. El general Rito Alejo, yo creo que le faltó fue ser desmovilizado, o por lo menos ahora ya cogerse a justicia y paz, porque él era miembro orgánico de la autoridad. El condenado coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien dirigía las operaciones de inteligencia contra Jaime Garzón antes de su asesinato. El general Rito Alejo sí sabía de esa situación, porque él tenía muy buena relación con Narváez. Eso fue muy amigo. Otro que ayudó a matar a Jaime Garzón fue el general Jorge Enrique Mora Rangel. De acuerdo con el agente Ender Oleaga Castillo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y con el sicario alias El Compadre, junto con el general Harold Bedoya, Mora Rangel hizo parte de la junta militar en la que se decidió la muerte del comediante. La conclusión de todo el conjunto testimonial del proceso es que don Berna y Castaño ordenaron su asesinato en cumplimiento de la orden dada por la cúpula militar. ¿Quién ordenó matar a Jaime Garzón? La inteligencia militar, el Ejército Nacional, el general Mora Rangel ordenó el asesinato con otros generales de Jaime Garzón Moreno. ¿Quién desvió la investigación? La investigación la desvió DAS. Uribe, el presidente del aparato criminal, asciende a Mora a comandante general y después, para que descanse en su merecido retiro, lo nombra embajador de Corea y Filipinas. El teniente coronel Germán Morantes Hernández, excomandante del batallón Girardot, tan amigo de Álvaro Uribe que el Matarife lo sentó a declarar como testigo a favor de Santiago, su hermano, en el proceso de los 12 apóstoles. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, le puso su batallón a la orden a Carlos Mauricio García Doblecero y a Eber Velosa alias HH. Los paramilitares tenían como centro de reunión la guarnición militar, en donde se reunían con el oficial para planear algunas de las muertes que configuraron el genocidio antioqueño. El general Hernán Mejía Gutiérrez, al mando del batallón La Popa, le sirvió a Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, como el más eficiente de sus comandantes. Lo nutría de información, ponía soldados a su disposición y le organizaba retenes en las carreteras para que no le entraran carros a los pueblos mientras ejecutaba las masacres. De acuerdo con las investigaciones, este general ya condenado cambiaba muertos por cajas de arroz chino que le daba a sus subalternos cuando le llevaban campesinos o jóvenes estudiantes muertos, como otros de los miles de homicidios que fueron presentados por el ejército colombiano como exitosas bajas en combate contra la guerrilla. El oficial Hernán Mejía Gutiérrez
fue uno de los estandartes morales del Centro Democrático, que ha sido exaltado por sus servicios a la patria, por José Félix Laforí, el expresidente de Fedegan, asociado y amigo del narcotraficante y asesino Ñeñe Hernández, y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal. Como reuniones donde Jorge 40 y el coronel Mejía tuvo con los paramilitares. Y el coronel Mejía, no, que van a hacer una operación con las fuerzas especiales. Nos encarparon, nos llevaron hasta Villa Germania. Cuando llegamos a Villa Germania, estábamos alrededor de miles de paracos. Cuando se les entrega a este señor alias el Ruso como guía, ¿qué les dijeron? ¿Qué les dijo el coronel Mejía? Que íbamos a hacer una operación como es que en Guatapurí, que el que diera de baja a Tito Aria tenía de recompensa de 50 millones de pesos. En sí apenas le dan 1 millón de pesos al soldado que lo mató. Cuando llegué al batallón y que para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. La congresista Paola Holguín, hija del testaferro de Pablo Escobar, Franco Holguín Ortiz, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez también han aplaudido públicamente las consagradas labores de este sicario uniformado y repleto de medallas. Mi coronel Mejía, en este libro que es un entrañable relato a su padre, rinde un homenaje a los soldados de batalla. Estimado coronel Mejía, solamente alguien de su fortaleza moral en medio de tanta persecución es capaz de producir el libro que hoy presenta. Los paramilitares más temidos, Mancuso, Macaco y el Tuto Sierra, lo dijeron en coro. El general Mauricio Santoyo, secretario de Seguridad de Álvaro Uribe y quien terminó extraditado a los Estados Unidos, les colaboró en la matazón y además era uno de sus socios en el narcotráfico. No solo participó activamente en el crimen de Jaime Garzón, sino que dirigió el secuestro de varios de los sicarios de la banda La Terraza que mataron al humorista para después asesinarlos y desaparecerlos. El general Mauricio Santoyo también fue premiado y condecorado por Álvaro Uribe, que lo tenía además como su consejero bélico de cabecera. Al general Flavio Buitrago Delgadillo lo condenaron por narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este oficial llegó a ser el jefe de seguridad del presidente Uribe, con quien lo unían lazos desde hacía décadas. El Club El Nogal le abrió sus puertas y le sirvió de cuartel general, desde donde junto con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias El Papero, se dedicó a administrar la lavandería de dólares que tenía montada el mafioso en Bogotá y en Sinaloa. El coronel Jorge Eliezer Plazas podría terminar convertido en un buen muerto. Fue condenado por asesinato y secuestro y en la Jurisdicción Especial para la Paz va a hablar de todos los asuntos en los que estuvo involucrado. Entre ellos, el asesinato de Garzón, de Jesús María Valle, y de los investigadores del Centro de Investigación Educación Popular CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, y de las relaciones del Matarife con todos los paramilitares que reconocieron haber hecho tratos con el oficial, entre ellos Salvatore Mancuso, Raúl Hasbún alias Pedro Bonito, Don Berna, Freddy Rendón Herrera alias El Alemán, entre otros. Mario Montoya, el general, es uno de los preferidos del expresidente Matarife. Está encochinado hasta el cuello de masacres y falsos positivos. Ha sido acusado de ser uno de los militares homicidas de la Operación Orión, que dejó decenas de jóvenes asesinados en las comunas de Medellín. Fue ascendido por Uribe como comandante general del ejército y luego lo mandó de embajador a broncearse a las playas de República Dominicana. Don Berna y el Tuzo Sierra, bajo juramento, aseguran que el oficial era un miembro más de la oficina de Envigado y Libardo Duarte, alias Bam Bam, aseguró que Montoya era un colaborador de Doble Cero y uno de los militares estrategas del bloque Metro. Decenas de testigos dicen que el oficial recibió sobornos de los grupos paramilitares. Luis Palacio, alias Diomedes, y don Mario los indican de cobrarle a las autodefensas con apartamentos y costalados de plata. El general de la policía Leonardo Gallego, para la época en que Mario Montoya era comandante de la nefasta Cuarta Brigada, es otro de los comandantes partícipes de varios homicidios ejecutados durante la sangrienta Operación Orión
ordenada por Marta Lucía Ramírez cuando era la ministra de Defensa del presidente Uribe. Es decir, por línea de mando, la mandamás de las fuerzas del orden. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. Ramírez pasó a ser vicepresidenta de Iván Duque y señalada por los mismos socios del Club del Nogal y un comandante guerrillero de ser contertulia de Salvatore Mancuso, con quien tomaba café de media tarde frente a la piscina del lugar. Ella, la vice, es suegra de uno de los militares implicados en los falsos positivos, hermana de un traficante de heroína preso en Estados Unidos y ha sido señalada por rigurosos y reconocidos periodistas internacionales de haber hecho parte, junto con su esposo, de una empresa que lavó activos a través de multimillonarios proyectos inmobiliarios al paramilitar y narcotraficante Guillermo León Acevedo. Memo Fantasma volvió a los expedientes criminales porque un periodista expuso cómo lo habían borrado de los archivos de investigación criminal y con su nueva hoja de vida hizo negocios hasta con el esposo de la vicepresidenta. Ayer fue capturado en su ambiente, en las inmediaciones del Club El Nogal. Memo fue uno de los fundadores del bloque Libertadores del Sur. Memo tenía en la nómina 2 fiscales. Sí. Y tenía en la nómina 2 policías del Dijín. Y que uno de los fiscales que ya es defensor, pues privado, borró los archivos de Memo antes de salir. Exactamente el mismo amenaza que yo enfrenté de Marta Lucía Ramírez. Es esta injuria de calumnia, que es un delito penal y que ha sido usado por muchos para intentar callar y amenazar a los periodistas. Otras 3 personas fueron detenidas en Antioquia y Córdoba, 2 de ellas familiares, presuntos testaferros de Memo Fantasma, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento. Un juez emitió una dura sentencia contra 2 exparamilitares hallados responsables del secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista Ginette Bedoya en hechos ocurridos en el año 2000. María Camila Orozco, ¿contra quién es la decisión y qué más determinó el juez? Jorge Televidentes, buenas noches. Esta decisión es de 30 y 40 años de cárcel en contra de Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, y Jesús Emiro Pereira, alias Huehuepisca, quienes respectivamente recibieron esta condena por el secuestro y violación de la periodista Ginette Bedoya. El general Gallego, según la compulsa de copias ordenada por el juez que condenó a los paramilitares Jesús Pereira, alias Huehuepisca, y Alejandro Cárdenas, alias JJ, sería el autor intelectual del secuestro y violación que sufrió la periodista Ginette Bedoya por parte de miembros del paramilitarismo. Esta violación se perpetró en el marco de las investigaciones que venía realizando la periodista de presunto tráfico de armas en la cárcel La Modelo en Bogotá hace 19 años, pero también la compulsa de copias, es decir, la petición que le hizo el juez para la que la Fiscalía investigue al general en retiro de la policía, José Leonardo Gallego, quien para la época de los hechos era el director de la... El guardián del IMPEC abrió la puerta y dijo que la boleta fotógrafo, y mientras él se fue por el fotógrafo fui abordada por 2 personas en la puerta de la cárcel, un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó, me llevó desde la puerta de la cárcel enfrente de una patrulla de la policía que en ese momento prestaba seguridad a la cárcel. Me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon, me llevaron en un carro, me sacaron de la ciudad
y empezó una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos, de torturas. Todo terminó en una violación masiva en un lugar a muchas horas de Bogotá. Era un lugar donde además había otros hombres uniformados. Y después de eso, no sé qué ocurrió, pero ellos me dejan abandonada en una carretera, casi muerta. Y eso fue lo que ocurrió el 25 de mayo. El general Alfonso Manosalva Flores, ya fallecido, fue comandante de la 4ª Brigada y creador de la lista de víctimas que debían perecer en la recordada masacre de la granja ordenada por el Matarife. Este hombre fue la mano derecha de Álvaro Uribe en los tiempos en que era gobernador de Antioquia, y para cuando Doble Cero, montado en el bloque Metro, no paraba de torturar, desmembrar y ejecutar el genocidio más salvaje, cruel y despiadado que ha visto América Latina. La Corte Suprema de Justicia, como reparación moral a las víctimas, ordenó que le cambiaran el nombre a un batallón llamado Manosalva Flores. El general Martín Carreño, señalado por los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso y Giovanni Velázquez, fue uno de los promotores del paramilitarismo y el altavoz de las órdenes de Álvaro Uribe desde la presidencia, a tal punto que fue el encargado de firmar el decreto que permitiría darles incentivos a los militares por presentar bajas en combate. Bien sabía el presidente Uribe, pues varias ONGs y altos funcionarios le advirtieron hasta el cansancio que ese decreto llevaría a los paramilitares a asesinar civiles inocentes con tal de ganarse las recompensas. Esa firma constituyó la legalización de la política de Estado conocida como falsos positivos. Aquella que llevaba ejecutando el Matarife desde la época de los 12 apóstoles y que se prolonga hasta la actualidad, dejando miles de jóvenes asesinados. Al ver esta red de poder amarrada por estos hilos, encuentro respuesta a mis preguntas. ¿Cómo pudieron hacer los paramilitares lo que hicieron? ¿Cómo entraban a una población a machacar a hombres y mujeres? ¿Cómo llegaron a torturar a ancianos hasta la muerte y degollar niños atacados de la risa? Las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron las acciones más cruentas que hayan podido existir en la guerra, no solo porque contaban con ejércitos deshumanizados a través del entrenamiento que recibían en las escuelas de descuartizadores y de la doctrina ideológica recibida por sus comandantes, sino porque sentían que hacían parte de la institucionalidad. Ellos no solo eran el ejército del ejército, sino que eran la guardia de honor del presidente de la República. Estos son solo algunos de los más altos oficiales, los más notorios. No me alcanzaría el hilo rojo si tuviera que enlazar a la totalidad de uniformados que no han parado de delinquir. ¿Y cómo no iba a ser así? Si el ejército, el paramilitarismo y el narcotráfico funcionan como órganos de un mismo cuerpo, como el pulmón y el corazón que requiere el aparato estatal criminal para subsistir. El paramilitarismo le sirve al ejército y el ejército al paramilitarismo. Lo han dicho de lado y lado, tanto militares como exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. El paramilitarismo en Colombia fue una política de Estado implementada por Álvaro Uribe Vélez, que utilizó a todos esos militares envenenados por el republicanismo norteamericano desde la década de los 50 en la Escuela de las Américas para solventar los intereses del narcotráfico, la élite empresarial, los políticos y los terratenientes propietarios de vastas extensiones de tierras. Es por eso que Álvaro Uribe Vélez y su partido, el Centro Democrático, armados de fraudes y falsedades, interfirieron en las recientes elecciones norteamericanas
patrocinando delitos informáticos y electorales con el fin de que Donald Trump fuera reelegido. Y fueron las mismas razones históricas por las que Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence alzaron las voces en contra de nuestra Corte Suprema de Justicia cuando ésta mandó a encerrar en la casa al Matarife. Es decir, en su hacienda de miles de hectáreas. Trump le dio a Uribe Vélez el estatus de perseguido político y Pence dijo que era un héroe que había luchado en contra del comunismo. A estas voces norteamericanas se sumaron, en defensa de Álvaro Uribe, las de dos presidentes reconocidos por su prontuario como violadores de derechos humanos. Me refiero al mexicano Felipe Calderón y al español José María Aznar, quienes firmaron una carta de solidaridad con el Matarife, redactada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango, quien en el pasado había tratado a Uribe como el más asqueroso de los delincuentes antes de convertirse en otra más de sus mucamas serviles. El neonazismo republicano norteamericano comparte el mismo insumo esencial en sus discursos. Ese odio sin linderos que se está tragando el mundo y que lo está dejando esquelético y achicharrado. Y así, de la mano de un rencor sociopático, aparece el Matarife como autor intelectual de espantosas masacres y asesinatos. Junto a mí fueron capturados también otras dos personas, uno de los cuales era mi novio, era mi amor. Y teníamos poco de habernos empatado. Como les contaba, en la cuarta brigada a él también lo separaron, pero en el momento que me violaron, a él lo pusieron a que mirara. Le quitaron la capucha para que viera. Yo estaba tapada, pero yo escuchaba sus palabras. Es y decir, le pegaban. tu novio vio cuando te violaban. Le pusieron para que viera. Le dijo, tiene que mirar, mire lo que le vamos a hacer. Hable. De esa manera también lo estaban presionando a él. Y yo recuerdo que él, a pesar que le pegaban, le decía, ánimo, te amo. Y le pegaban para que no siguiera hablando. Le ponían algo en la boca. Pero en esos momentos yo, sí, la fuerza que me dio era que aguantar. Pero es muy triste recordar. Paremos, que se me va el aire. Bueno, me ha tocado respirar un poco porque vuelven todos los acontecimientos como si no hubieran pasado. El tiempo no logra borrar los malos momentos, pero también quisiera contarles que el gran hombre que estuvo conmigo, que presenció y que lo pusieron obligado a ver cómo me violaban, me llenó de ánimo y de valor. Después de que fuimos dados en libertad o que nos dieron la libertad, a los 3 años lo desaparecieron. Lo desaparecieron el 17 de julio de 1992. Cuando estos criminales eran bondadosos, agraciaban a sus víctimas con un tiro en la nuca. Aunque algunos, padre e hijo, marido y mujer, hermano o a la familia entera los usaron como blanco en prácticas de polígono, a muchos los rebanaron con motosierras en presencia de su familia, jugaban con sus cuerpos aún vivos en extensos rituales de tortura que muchas veces ni siquiera pretendían sacar palabra de sus víctimas. Su única finalidad era hacerles conocer el máximo dolor posible. No perseguían ningún otro fin. En la mayoría de los casos, los torturados no sabían nada de nada. No eran guerrilleros. Eran campesinos que los conocían, que quizá los habían engendrado, pero que, como se lo explicó Carlos Castaño al filósofo francés Bernard Henry Lévy, todos eran culpables. Estas fueron sus palabras. Si un hombre tiene, aunque sea una vaga vinculación con la guerrilla, deja de ser un civil para convertirse en un guerrillero vestido de civil, y por lo tanto merece ser torturado, degollado, y es merecedor de que le cosan un gallo vivo en el vientre.
No me extraña la conclusión a la que llega el académico francés, con la que terminó descifrando nuestra realidad al afirmar que Colombia estaba en manos de una banda de crueles mafiosos locos, después de estar sentado con Castaño, a quien describe como un ser desequilibrado, de ojos chisposos que a veces se le querían salir y que durante el encuentro parecía montado en un vagón que subía y bajaba sobre una montaña rusa construida sobre una personalidad bipolar y psicótica. Cuando el señor Masacre era gobernador, parado ya en ese cargo omnipotente que lo hacía dueño de las Fuerzas Armadas y de la policía de todo el departamento de Antioquia, estructura una serie de aparatos de poder regional, amparándose en el marco jurídico de un decreto proferido por César Gaviria, con los cuales viste de legalidad la criminalidad. Institucionaliza los ejércitos homicidas de sus amigos mafiosos, muchos de los cuales lo habían apoyado en su vertiginosa carrera política, transformándolos en bandas de asesinos en serie auspiciadas por la gobernación de Antioquia a través de las Convivir. ¿Se siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Nadie podría describir mejor el fenómeno que el propio Castaño en su libro Mi Confesión, obra en la que se autodescribe como el Mesías redentor y pacificador de Colombia. Así lo dijo Castaño. No voy a negar que las autodefensas le sirvieron a las Convivir, pero quienes más las aprovecharon fueron los narcotraficantes que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver 5 camionetas Toyota con un narco adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado. Esas fueron las palabras de Carlos Castaño. A Colombia se lo advirtieron a gritos. En 1994, Amnistía Internacional, la ONG bandera de la defensa de derechos humanos en el mundo, conoció del decreto que legalizó las Convivir y profirió una sentencia profética. Estamos dispuestos a atender sus críticas objetivas. Otros países en menores problemas los echaron de su territorio. Es muy grave que el presidente sostenga que en su discurso que en otras partes a estas organizaciones de derechos humanos las habrían ya echado. Así dijo literalmente. Amnistía Internacional teme que el resultado final de esa labor de vigilancia rural, entre comillas, no sea otra cosa que una repetición de la historia. La formación nuevamente de grupos de autodefensa moldeados por las Fuerzas Armadas para asumir un papel central en la guerra sucia. Estas fueron las palabras de la ONG mencionada. Cuando se dice que Álvaro Uribe es el autor intelectual de algunas masacres, se está afirmando que está involucrado directamente en los crímenes sin tener que escalar con los hilos delgados que unen sus órdenes con los hechos generados por su aparato homicida. Porque una cosa es mandar a matar a cientos de campesinos indefensos en un pueblo escondido entre las montañas, pero otra es ser el que prende el motor de una máquina genocida y dejarla andar siendo el único que la puede apagar. Es por esto que las masacres de San Roque, Laro, La Granja y Cañaveral y el vil asesinato de Jesús María Valle, actuaciones por las cuales se está investigando al presidente Álvaro Uribe en calidad de autor intelectual, no son las únicas muertes por las que debe responder este exmandatario desalmado. Me parece aterrador que cada persona ganaba en esto. Los altos mandos ganaban porque tenían ascensos. Los militares de más bajo rango ganaban también, ganaban algunos días de descanso. ¿Quién ganaba también? Los paramilitares ganaban, porque ellos estaban mano en la mano con los militares
y entonces pues los militares les debían algo, y como les debían algo, muchas veces miraban por otro lado cuando los paramilitares hacían sus cosas. Entonces todo el mundo ganó, menos las familias de las víctimas. Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con las modernas doctrinas del derecho contemporáneo desarrolladas por el tratadista alemán Klaus Roxin, con base en las cuales han sido condenados varios tiranos genocidas, es el responsable de todas las muertes que fueron generadas por el paramilitarismo colombiano en las zonas en las que tuvo incidencia como gobernador de Antioquia y en todo el país desde que fue presidente, pues cada uno de esos muertos lleva la imprenta de su política de gobierno. Cada uno de esos muertos son productos de un Estado facilitador de la criminalidad y promotor de la violencia fratricida. Porque eso es lo que caracteriza un aparato organizado de poder. Se gesta como una organización estatal amparada por la legalidad ficticia que tiene como finalidad violar el Estado de Derecho y atentar en contra de los derechos humanos con total impunidad. Las organizaciones de este tipo persiguen las finalidades de quien ostenta la dirección y dominio de los hechos dentro de un organigrama criminal diseñado de forma vertical y autoritaria. Esta relación jerárquica se da precisamente porque quienes integran dicho organigrama son agentes del Estado que ostentan el poder, y por eso también ha sido el mecanismo por excelencia para la ejecución de los más grandes genocidios de la historia. El Holocausto judío, así como el régimen del terror que impusieron los militares en Argentina, son solo algunos ejemplos de las formas que han tomado estos aparatos organizados de poder. El derecho ha hecho historia aplicando esta tesis y logrando así las merecidas condenas de los responsables. Álvaro Uribe Vélez, a través de las Convivir, amparó a los paramilitares y sabía perfectamente lo que hacían. Las declaraciones abundan. A la gobernación llegaban las cartas desesperadas que narraban los hechos, además de las que ya dio cuenta Monsalve y los demás testigos que alcanzaron a declarar antes de que los mataran. También existe la voz de campesinos que recrean las palabras de los paramilitares después de las masacres. Me permito citar a continuación la declaración de alguno de ellos. Ni modo de denunciar, porque nosotros venimos directamente pagados por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Nosotros venimos directamente mandados por él. Esto, de acuerdo a la declaración de un testigo, fue lo que dijeron los paras después de una masacre. Las Convivir de Álvaro Uribe Vélez fueron sindicadas de múltiples delitos, crueles asesinatos y masacres planeadas y ejecutadas bajo el amparo de aquella corporación delictiva en que se había convertido la gobernación de Antioquia. Con permiso estatal, los papeles en regla y el beneplácito de aquellos ojos tenebrosos de monaguillo que lucía el gobernador detrás de sus lentes, la Convivir Los Girasoles extorsionaba campesinos, asaltaba los camiones antes de que llegaran a las plazas de los pueblos y se corroboró su participación en decenas de asesinatos. Las denuncias hablaban del ingreso frecuente de camionetas a las poblaciones en las que obligaban a subir a jóvenes campesinos que luego aparecían regados en trozos a la orilla del camino. Miembros de la Convivir Acepal fueron llevados a juicio por una masacre frente a la iglesia de la Veracruz de Medellín. Convivir Las Garzas, de acuerdo con la seccional de Fiscalías de Antioquia, fue la responsable del asesinato de varias familias en el municipio de Amagá. Del paramilitar José Alirio Vázquez Arcila se obtuvieron extensas declaraciones en las que narraba el accionar de la Convivir Los Sables, perteneciente al municipio de Ciudad Bolívar, ubicado al sureste de Antioquia. Diligencias ante un fiscal aterrado, en las que el paramilitar dio fe de su participación directa en más de 40 asesinatos, en las que se indicó a 2 militares, el capitán Ciro Alfonso Vargas y un sargento Castro, de haber participado en la elaboración de una lista de 60 campesinos, jóvenes adolescentes, hombres trabajadores y madres de familia,
con direcciones y hasta algunas fotografías de personas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. El paramilitar dejó en claro dos hechos relevantes: que todas las convivir y las autodefensas de Carlos Castaño eran prácticamente lo mismo. Operaban de forma conjunta, sostenían reuniones periódicas, eran entrenadas al tiempo, intercambiaban y se prestaban personal, y que sus acciones eran reportadas previamente a los comandantes de la 4ª Brigada del Ejército, específicamente al mayor Óscar Zuluaga y al sargento de inteligencia del B2 Miguel Salinas. Todas esas masacres y escuelas de pique estuvieron subvencionadas y patrocinadas por las convivir del gobernador y luego presidente Álvaro Uribe. El comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún reconoció ante la justicia que las convivir eran el banco de las autodefensas, que recibían de forma legal los recursos provenientes del sector empresarial y se los trasladaban al paramilitarismo. Los empresarios eran plenamente conscientes de a dónde iba a parar el dinero. Alberto Osorio, obrando como representante legal de la Convivir Punta de Piedra, que apoyaba a la Brigada 17, fue quien organizó la logística del transporte de hombres, armas y municiones para la despiadada masacre de Mapiripán. El mismo Hasbún se lo dijo sin rodeos al funcionario judicial: la Convivir Papagayos era de las autodefensas. Los homicidios y masacres eran coordinados por Arnulfo Peñuela, su director, en coparticipación con el bloque paramilitar, la policía y la brigada. La Convivir Ayapel fue una de las colaboradoras de la masacre del Aro. Su fundador, Fabio León Mejía Uribe, recibía e incorporaba a su contabilidad los aportes de los ganaderos a las Autodefensas Unidas de Colombia. 663 miembros de las Convivir habían sido condenados por graves delitos y muchos de ellos se desmovilizaron con los mismos paramilitares. Aún así, el oscuro prócer, aquel que reinaba en la gobernación, les autorizó todo: los machetes, las motosierras, los fusiles y los criminales que los disparaban. John Freddy González, uno de los testigos en el pronunciamiento que ordena la investigación a Álvaro Uribe por paramilitarismo, señala que las Convivir que crearon los Villegas y los Gallón Henao usaban los mismos vehículos y que sus hombres se mezclaban con las cuadrillas paramilitares de tal forma que era imposible diferenciarlos. El mismo fallo se indica a Salvatore Mancuso, Juan Prada alias Juancho Prada, Jesús Roldán Monoleche, Julián Bolívar y a muchos otros cabecillas del paramilitarismo de haber dirigido y ser miembros de las Convivir concebidas, creadas y autorizadas por el señor Masacre. A Luis Alberto Villegas Uribe, ese mejor amigo con quien creó el Bloque Metro, el que era hacendado y vecino de Guacharacas y con quien había hecho negocios durante más de media vida, también le fue otorgada su licencia de funcionamiento criminal, suscrita directamente por aquel señor oscuro gobernador. Villegas montó la más sangrienta de las Convivir, se llamaba El Cóndor y estaba implicada en decenas de masacres. Julián Bolívar, el mismo que lo mandó a matar y quien era el jefe del bloque central Bolívar, declaró que Villegas era un miembro más de las autodefensas, un partícipe activo de la organización paramilitar y que el Cóndor era una entidad con personería jurídica que servía al Bloque Metro y al paramilitar Doble Cero en la ejecución de sus masacres. El vínculo de Álvaro Uribe con los crímenes del bloque es directo, claro y objetivo. Existen no solo los testimonios, sino arrumes completos de documentos que dan fe de la colaboración suya como gobernador a su amigo Carlos Mauricio García Doble Cero, el Matarife. Al otorgarle la licencia a la Convivir El Cóndor, le creó la filial en la legalidad al Bloque Metro. No debemos olvidar que el hermano de Luis Alberto Villegas es el mafioso Juan Guillermo Villegas, el mismo al que grabaron conversando con Uribe cuando lo interceptó la corte, manipulándolo para que diera una declaración. Oiga bien, ministro, lo que dije y no diga que sin
infamia o calumnia. Lo reto a eso. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar, y en esa misma convivir están los señores boteros aliados con el esposo de la gata, con la gata y con el hijo de la gata. Eso fue lo que yo dije. Demuéstreme que es mentiras. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Y allí, sobre tanta sangre y coca, entre las sábanas de normas socarronas y de una constitución que le servía solo a aquellos que la violaban todos los días, gobernaba aquel ser envenenado que jalaba los hilos mientras observaba el cauce de los hechos que jamás ha dejado de propiciar. Uribe no puede negar las denuncias de los defensores de derechos humanos que con precisión alquímica predijeron con anterioridad muchas de las masacres. Jesús María Valle, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, le avisó al gobernador de 2 de las matanzas por las cuales hoy se le investiga, el Aro y la Granja, y el gobernador, con su estilo jovial y cordial, le respondió mandándole a pegar 2 balazos en la cabeza. Él era la razón de ser del aparato organizado. Así como lo han dicho tribunales de todo el mundo cuando se juzgan genocidios estatales, podemos concluir jurídicamente que fue el Matarife quien lo hizo todo. La carnicería del bloque Metro y de todo el paramilitarismo que el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe puso a funcionar desde su trono de mandatario es precisamente lo que quiere esconder. Por eso corrompió y mató a centenares de testigos. Por eso hostiga a tuiteros, denuncia ilegalmente periodistas que lo atacan y ordena seguimientos e interceptaciones a los políticos que censuran sus crímenes. Así tendría que construirse el fallo de la Corte que condene al genocida, porque se lo debe a la humanidad, porque no puede tolerar estos hechos. Este fallo no solo tendría incidencia en nuestro país. La declaración de las masacres del Aro y la Granja como crímenes de lesa humanidad tendría como principal finalidad amparar a la raza humana del autoexterminio. Porque frente a la masificación de la muerte, la razón, que es el alma de las normas, es la única capaz de hacerle zancadilla.
Y lo que sucedió en Colombia bien podría repetirse en cualquier lugar del planeta, que ya está cansado de esta costumbre que tienen aquellos calígulas acrisolados a los que el poder los convierte en bestias voraces que lo quieren devastar todo. Cuando éramos felices y comíamos perdices, no estallaban niños bomba, no esculcaban las maletas, aunque hubieran apagones, teníamos ilusiones, ahora solo extorsiones, canibalismo y mataron a Gaitán. Garzón y Andrés Escobar. Estalló la bomba del DAS, la de Avianca y la del Nogal. Cuando éramos felices no teníamos cicatrices, los días no eran grises sino celesticos, elevábamos cometa, ahora alzan metralletas, no digas lo que piensas, te despescuezan y mataron a Galán. Gómez Hurtado y Diana Turbay. Las funerarias están repletas, fosas comunes en las plazoletas. Quisiera ya despertar, por desgracia es la realidad. La lucha de los jóvenes se respeta, la lucha de los jóvenes es legítima, la lucha de los jóvenes es justa, muy justa. Jóvenes sin esperanzas de nada en el futuro en este país. Jóvenes a los que el gobierno ignoró durante el paro, no los escuchó. 1.600.000 jóvenes desempleados. Millones de jóvenes sin educación, sin posibilidades de entrar a la universidad. Esos jóvenes están ahí con justa causa y los seguiré apoyando.